Bueno, muy bien. Otra vez, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio virtual, en la distancia del Instituto de Estudios Judiciales. Esta tarde damos comienzo a este ciclo de encuentros sobre herramientas para el fortalecimiento de la oralidad. Se ha organizado, desde el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte, junto con el Centro de Justicia de las Américas, el CEJA. Para este primer encuentro contamos con el doctor Leonel González Postigo, quien es director de capacitaciones del CEJA. Así que antes de comenzar y darle la bienvenida y por supuesto el agradecimiento a Leonel, les quiero recordar a todos y a todas que el enlace de acceso para todo este ciclo, que va a ser todos los martes de agosto y de septiembre, siempre en el mismo horario, va a ser siempre el mismo con el que accedieron hoy. Para todas las consultas que puedan aparecer o aportes, vamos a dejar abierto el chat, pero si alguien quisiera también tomar la voz, no tiene más que habilitar su micrófono. Así que sin más, Leonel, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y este espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias, Camilo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Allí estoy tratando de ver cuántos somos, pero no veo ahí el número, pero veo que somos bastantes. Así que es un gusto enorme encontrarnos y dar inicio a este ciclo de encuentros organizado entre CEJA y el Instituto de Estudios Judiciales. Quiero agradecer a Camilo, a Pablo Perel, a todo el equipo del instituto, por haber trabajado en conjunto para poner en discusión 5 grandes temas sobre los procesos de reforma judicial que venimos trabajando desde el CEJA, pero que al mismo tiempo o son discusiones actuales o entendemos son deudas pendientes de la reforma en Argentina y particularmente de la provincia de Buenos Aires. En el día de hoy vamos a estar conversando sobre el rol de los jueces y de las juezas en la conducción de las audiencias preliminares en un proceso penal adversarial. Y hay varias razones de por qué este es el tema inaugural de este ciclo de encuentros. Y en mi idea de esta presentación, a mí me gustaría organizar la exposición en algunas áreas para tratar de organizar como una suerte de marco de ideas y luego naturalmente abrir el debate y conversar con cada uno y con cada una de ustedes, ojalá lo más interactivo posible, así que los y las invito a utilizar la instancia del chat, luego obviamente conversar con toda franqueza en relación a estos temas, pero sí plantearlo desde, al menos mi idea, plantear esto desde una perspectiva muy práctica, es decir, trabajar algunas nociones más conceptuales sobre el rol de la judicatura, pero en absoluto mi pretensión es plantear en esta presentación ideas teóricas o conceptuales, sino pensar en cómo en la situación actual de la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo en toda Argentina, que viene atravesando un proceso de cambio muy intenso en la justicia penal, cómo se pueden generar nuevos roles, nuevas funciones de la judicatura y que en definitiva fortalezcan el carácter acusatorio y adversarial de los procesos penales. La visión que voy a compartirles es una visión panorámica y regional, y esto lo adelanto porque naturalmente habrán excepciones, habrán situaciones muy particulares, pero voy a plantearles un escenario de lo que nosotros desde el CEJA vemos que ocurre en América Latina, en Argentina en particular, y desde esa visión panorámica trabajar algunas ideas. Ahora bien, ¿cómo tengo pensado organizar esta presentación? En 3 grandes momentos. Primero, trabajar por qué es necesario poner en debate este tema. Es decir, ¿por qué estamos hablando hoy del rol de los jueces y juezas en la conducción de las audiencias? Segundo, ¿cuál es el tipo de actividad que debiesen tener jueces y juezas en el marco de una audiencia preliminar, siempre hablando del proceso penal? Y en tercer lugar, algunas herramientas prácticas, es decir, vamos a ir construyendo este perfil de rol del juez en las audiencias y finalmente en ese tercer momento
discutir algunas herramientas muy prácticas para el trabajo de los jueces y jueces en las audiencias, sabiendo, y esto lo menciono para partir de la situación actual, de que en la provincia de Buenos Aires hay oralidad penal en las audiencias preliminares. Es un proceso que se ha ido dando a partir de la introducción del sistema acusatorio, pero con una oralidad, en nuestra opinión, todavía en evolución, en la necesidad de su consolidación. Entonces, desde ese lugar plantear esta presentación. ¿Estamos hasta aquí? ¿Se escucha bien? ¿Todo en orden? ¿Sí? Ahí le veo a Claudia asintiendo. Muy bien. Gracias, Camilo. Entonces, primera pregunta, ¿por qué hoy estamos conversando y por qué entendemos nosotros que es necesario poner en debate el rol de los jueces y de las juezas en las audiencias preliminares? Por un lado, hay un diagnóstico que uno puede hacer en América Latina y en Argentina de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. En muy pocos años, es decir, en los últimos 15 o 20 años, en América Latina se ha instalado un nuevo rol de la judicatura. Y ese nuevo rol ha estado dado primero por el abandono de la judicatura de instrucción en la década del 90, fue una de las grandes reformas en todos los países de América Latina, desde el Código de Guatemala de 1992, y luego todos los códigos centroamericanos de la década del 90, todos los códigos provinciales del 2000, el Código de Chubut, los códigos más modernos, como el de Chile, como el de Perú, como el de México, el último Código Federal de Argentina, todavía no implementado en su plenitud. Todos los códigos comparten esta noción del abandono del juez de instrucción. Así como es una generalidad, también ha sido muy resistido. Todavía vemos en la Justicia Federal de Argentina, en Brasil, la figura de un juez de instrucción. Entonces, ahí tenemos una primera piedra angular de lo que ha significado una transformación en el perfil y las funciones de la judicatura. El abandono del juez de instrucción, pero que, insisto, todavía resistido, todavía en proceso de cambios en, por ejemplo, la justicia federal. La segunda piedra angular de estos cambios ha estado dado por la creación de las oficinas judiciales, algo quizás mucho más reciente en el tiempo, desde Chubut en el 2005, 2006, y luego ya en casi todas las provincias de Argentina se han ido instalando estas oficinas judiciales que lo que plantean, en definitiva, es la necesidad de dividir funciones administrativas y jurisdiccionales. Es decir, la idea de que un juez o una jueza debe concentrarse en las funciones de jurisdicción y no en la administración de los tribunales. Esto que siempre planteamos en términos de que los abogados y las abogadas no hemos sido formados para la administración de recursos. Hay otras especialidades, otras profesiones que han sido o que están pensadas para esa función. Entonces, aquí encontramos otra segunda piedra angular o segundo punto de este proceso de cambios en la justicia penal y particularmente en relación a la función de la judicatura. Con lo cual hoy tenemos un nuevo papel, pero un papel que aún no tiene una especificidad o una claridad en torno a su ubicación en el proceso penal. Sabemos que el juez y la jueza no debe conducir la investigación, porque hemos abandonado al juez de instrucción y le hemos encargado esa función al Ministerio Público, esta idea que todos y todas conocen. Sabemos, y aquí con ya menos claridad en el ámbito práctico, de que los jueces y las juezas no deben administrar los recursos del tribunal, porque debe haber un órgano especializado para ello, que es la oficina judicial, y aquí encontramos, insisto, en el terreno de los cambios, todavía la necesidad de fortalecer las oficinas judiciales. No todas las provincias, por ejemplo, tienen oficina judicial, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos, pero si salimos a Entre Ríos, Santa Fe, naturalmente toda la Patagonia, Río Negro, Neuquén, Chubut, son provincias que ya hace mucho tiempo vienen trabajando con estas oficinas de gestión de audiencias u oficinas judiciales, pero aquí tenemos otro ámbito de trabajo.
Pero incluso reconociendo que es una cuestión saldada, un ámbito saldado, bueno, allí tenemos un segundo impacto en la función de la judicatura. Entonces la pregunta es si el juez no gestiona la investigación, si el juez no gestiona los recursos del tribunal, su función está limitada exclusivamente a la toma de decisiones jurisdiccionales en el marco de una audiencia. Y lo que no hemos construido, y por eso la pregunta de por qué es necesario poner en debate este tema, lo que no hemos construido son las reglas de actuación de la judicatura al interior de una audiencia. Es decir, cómo un juez o una jueza debe vincularse con las partes, cuáles son los límites de su actuación, cuáles son las técnicas de control del litigio. Porque al mismo tiempo, y esto siempre lo menciono, quienes trabajamos en capacitación o trabajamos en el ámbito de los procesos de reforma, nos hemos concentrado mucho en la primera etapa de cambios en técnicas de litigación en juicio oral. De hecho, hay muchos manuales de litigación en juicio oral, muchos muy buenos manuales que utilizamos para dar clase. En la segunda etapa de los procesos de cambio, la década del 2000, 2005, 2010, nos hemos concentrado mucho en las técnicas de litigación, pero en las audiencias preliminares. Es decir, que en la mayoría de las etapas de cambios nos hemos concentrado en los abogados y en las abogadas litigantes, pero no nos hemos concentrado en las técnicas de conducción y decisión de la judicatura. De allí que tenemos hoy en día debates sobre cómo se valora la credibilidad de un testimonio, sobre qué significa la duda razonable, en debate histórico, pero al mismo tiempo todavía sin tanta especificidad, cuáles son los límites de actuación de un juez y de una jueza en juicio oral, qué significan las preguntas aclaratorias, en fin, qué significa que un juez y una jueza intervengan en el conflicto en las audiencias previas al juicio oral. Todos estos interrogantes son interrogantes que dan cuenta de por qué es necesario, en nuestra opinión, estar discutiendo exclusivamente sobre el rol de los jueces y de las juezas en la conducción de las audiencias preliminares. Y esto, decía, por un lado, en términos del diagnóstico histórico, de lo que ha ocurrido en los últimos 15, 20, 25 años en América Latina. Pero por otro lado, tenemos un diagnóstico de lo que está ocurriendo hoy, de cuál es, diríamos, la situación empírica del rol del juez en el proceso penal adversarial en Latinoamérica. Y aquí nos encontramos, y esto lo menciono para quienes estén interesados, hay un estudio que hicimos hace 2 años atrás desde el CEJA, que fue un estudio regional y empírico. En términos generales, tratando de extraer alguna conclusión, y en esto voy a simplificarlo por razones de tiempo, nos encontramos con un papel muy pasivo del juez y de la jueza en la conducción de las audiencias preliminares. Un papel muy pasivo que en mi forma de verlo tiene que ver con una cuestión muy legítima, y es que le hemos dicho a los jueces y juezas en múltiples cursos de capacitación, desde el ámbito de las reformas judiciales, de las políticas públicas, que debía abandonar ese papel activo del juez de instrucción, que no debía involucrarse en la investigación de los casos, que no debía tener un papel preponderante en la producción de prueba. Lo que no hemos construido es cuál es el papel activo que sí debe tener. Y cuando miramos lo que está ocurriendo en nuestra región y vemos este papel pasivo del juez y de la jueza en la conducción de las audiencias preliminares, nos encontramos con varios datos bastante interesantes para tratar de bajar esta conclusión a algunos datos concretos. Y fíjense ustedes, en Costa Rica y Honduras, ambos países comparten el diagnóstico de que en las audiencias previas al juicio, el juez y la jueza hacen un mero control de legalidad en las audiencias previas y particularmente en las audiencias de salidas alternativas.
En Chile, del 2006 al 2015, un país que ya tiene más de 20 años de reforma implementada, de una reforma relativamente exitosa. En el año 1999 comenzó este proceso de cambio. Y a pesar de todos estos años de maduración, de instalación de la reforma, fíjense algunos datos. Audiencia de control de detención. En menos del 1% de las audiencias se declara ilegal la detención. En el 80% de los casos el juez tiene un papel pasivo. En el 85% de los casos no solicita información adicional sobre las condiciones de la detención. En el 69% de los casos no pregunta por el trato recibido, me refiero, no le pregunta al imputado. En El Salvador, el juez no discute en la audiencia de etapa intermedia los requisitos de admisibilidad de la prueba. En juicio oral, a mí me ha tocado ver muchos juicios orales en Brasil, por ejemplo, y en Bolivia. Los jueces y juezas realizan una enorme cantidad de preguntas a las partes por fuera de las comúnmente llamadas preguntas aclaratorias. Y la verdad es que cuando uno mira este escenario regional, e insisto, estoy generalizando, naturalmente que hay excepciones, naturalmente que cada país tiene, como en el caso de Brasil, 33 estados con realidades muy diferentes, pero en términos generales nos encontramos con un diagnóstico empírico que para responder esta primera pregunta de por qué es necesario discutir y construir herramientas para la conducción de las audiencias, nos encontramos con una situación en donde no hay claridad, y si la hay es hacia un papel muy pasivo, que es un papel que nosotros entendemos no es consistente con la lógica de un sistema acusatorio y adversarial. Y ahora vamos a ver por qué. Pero como primera cuestión, como primera área de trabajo que me interesa plantear en esta presentación, tenemos este por qué es necesario discutir de este tema. Por lo que ha ocurrido en los últimos años, que enfrentan al juez a una nueva realidad, y al mismo tiempo por lo que está ocurriendo hoy en día, que es un rol muy pasivo, muy poco activo, dicho de otro modo, en la conducción del debate en las audiencias preliminares. Ahora bien, vamos a la segunda parte, al segundo momento, que es, pues bien, esta es la realidad. ¿Cuál es el tipo de proactividad que debiesen tener los jueces y juezas en las audiencias preliminares? Y esta pregunta es muy interesante porque yo siempre recuerdo antes de la pandemia, cuando hacíamos reuniones, conversaciones con jueces y juezas en diferentes provincias, siempre nosotros planteamos que el juez y la jueza, y lo seguimos planteando, deben tener un rol muy activo en las audiencias previas al juicio oral, muy activo en la conducción y muy activo en la toma de decisiones. Pero en muchos de esos debates se generaba, y muy sanamente, la discusión acerca de, bueno, hasta dónde el juez y la jueza deben tener un rol proactivo. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites, por ejemplo, que impone el principio de imparcialidad? Que muchas veces lo concebimos como un límite infranqueable para que el juez haga preguntas. Bueno, vamos a referirnos a eso ahora, es decir, ¿cuál es el tipo de proactividad? Y aquí hay, en nuestra forma de verlo, dos reglas de actuación que dicen relación con el tipo de proactividad. Por un lado, la acusatoriedad y por otro lado, la adversarialidad. Vamos a trabajar cada una de estas dos reglas, pero no desde la lógica meramente de los principios, sino desde la lógica práctica, es decir, de cómo se transforman en reglas prácticas de actuación de la judicatura. Cuando hablamos de acusatoriedad, a lo que nos estamos refiriendo es a poner en cabeza del acusador, del Ministerio Público, la exigencia de verdad. Es decir, la primera parte, podríamos decir, de los procesos de cambio es la instalación del principio o del sistema acusatorio. Y desde esa lógica, la acusatoriedad lo que nos dicen es, lo que nos plantea es, hay que poner en cabeza del Ministerio Público la acusación. Y eso lo que significa es que el juez o la jueza debe exigirle la verdad al Ministerio Público o al acusador privado en caso que exista
un querellante en el proceso penal. Y esta es quizás una cara de la moneda de los procesos de cambio. Generalmente hablamos de sistema acusatorio y sistema adversarial indistintamente, y es correcto en términos, digamos, pedagógicos o de simplicidad. Pero estrictamente cuando hablamos de acusatoriedad, nos estamos refiriendo a que la exigencia de verdad esté en cabeza de los acusadores, en particular del Ministerio Público. Y esto lo que significa o lo que pone en debate es el problema de la verdad, pero no desde las teorías de la verdad, sino el problema de la verdad como un problema, como dice Alberto Binder, de legitimación política de la judicatura. Es decir, ¿cuál es el tipo de verdad que va a exigir el juez a ese acusador público o privado? Y aquí tenemos un cambio de concepción muy claro en términos de la relación entre el juez y la verdad. En los sistemas inquisitoriales o mixtos, como algunas provincias aún tienen, la verdad es utilizada como el motor de búsqueda, es decir, aquello que el juez va a perseguir, aquello que el juez va a construir. Pero en cambio los sistemas acusatorios, por eso decimos que es una de las caras de la moneda, lo que plantean es que el juez debe exigirle la verdad al acusador. Y desde esta lógica, lo que significa en términos prácticos es que ese juez en las audiencias preliminares lo que esté haciendo es cuestionar, exigirle al acusador que acredite su verdad del hecho y del derecho. Por ejemplo, en una audiencia de medidas cautelares, para mencionar un caso y ejemplificarlo, si el Ministerio Público está solicitando una prisión preventiva, lo que el juez va a tener que hacer es adoptar un rol muy activo en exigirle al acusador que acredite la materialidad, es decir, que se trata de un hecho, que ese hecho tiene relevancia jurídico-penal, es decir, que se trata de un delito, y que en ese hecho con relevancia jurídico-penal, la persona imputada ha tenido algún grado de participación. Ese es el rol de exigencia de la verdad o de control del juez o de la jueza de garantías en una audiencia previa al juicio oral. Por eso decimos que hay una discusión sobre el tipo de verdad, y aquí lo que planteamos es que el juez o la jueza deben tener un rol muy activo en la exigencia de verdad al acusador. Ahora bien, habrá quien sostenga que el sistema acusatorio se despreocupa de la verdad porque se trata simplemente de una competencia entre dos narraciones o entre dos teorías del caso. Lejos de ello, en mi opinión, el sistema acusatorio, como decía Ferraioli, instituye la verdad como una garantía de la persona imputada. Y en definitiva, es tan robusto el compromiso del juez con la verdad, que como dice Binder, no solo que no va a ir a buscarla, sino que se la va a exigir al acusador. Esto, para plantearlo con un ejemplo, es como que mañana a cualquiera de ustedes que sean jueces o juezas estén en una plaza pública allí en La Plata o en cualquier ciudad de la provincia de Buenos Aires y vaya una persona y le lleve al imputado y todo el barrio detrás de ese vecino le digan al juez, esta es la persona responsable de haber robado en un almacén, de haber robado en un supermercado. Y que todos los vecinos del barrio estén de acuerdo y que sostengan, de hecho, haber sido testigos de ese robo. Bueno, lo que el juez va a tener que responder es, muy bien, tráiganme en el marco de una audiencia los elementos de prueba para acreditar que esta es la persona. Y ven que cuando hablamos de la exigencia de la verdad al acusador, lo que estamos diciendo es que el juez siempre va a tener que exigir que el acusador público o privado acredite aquello que está solicitando. Esto que llamamos la acreditación de la verdad del hecho y del derecho. Bien, esto en cuanto a la primera regla de actuación, que es la acusatoriedad. La segunda regla, que llamamos adversarialidad, ya tiene que ver con las condiciones en las cuales se acredita esa verdad del hecho y del derecho. Y cuando hablamos de las condiciones nos referimos al modo en que se va a construir
la verdad, porque no es indistinto la manera en que el acusador público o privado presente su acusación, presente su, en definitiva, versión de los hechos. No es indistinto porque la adversarialidad, por eso es la segunda cara de la moneda de los procesos de cambio, lo que nos dice es que existen condiciones de litigio adversarial, de allí su nombre, muy específicas para que se construya la verdad del hecho y del derecho, es decir, condiciones a través de las cuales las partes van a tener que litigar. Y esas condiciones no son ni más ni menos que las condiciones de un litigio adversarial, de un litigio contradictorio entre las partes. Y esas condiciones del litigio son condiciones que están insertas en el sistema de garantías, es decir, en lo que se llaman las reglas del juicio justo o del debido proceso, es decir, hay ciertas reglas que marcan el modo en el que debe sustanciarse el proceso penal. Y desde esa lógica, es decir, desde las reglas a través de las cuales debe sustanciarse el proceso penal, es que, en definitiva, el juez va a exigir que esas reglas se cumplan en el marco de una audiencia oral y pública. Por eso decimos que el juez de garantías en las audiencias preliminares es el custodio o el protector de esas reglas del litigio. Es quien debe no solo proteger que las reglas del litigio se cumplan, sino que además debe favorecer su cumplimiento. Es decir, que, por ejemplo, si pensamos en el principio de contradicción, que es una de las reglas básicas del debido proceso o del juicio previo, como quieran denominarlo, bueno, el juez va a tener que estar favoreciendo que entre las partes exista un verdadero contradictorio, no una contradicción formal en donde cada parte expone aisladamente, que esto es algo muy habitual. Yo lo he visto muchas veces en las audiencias previas en donde el juez dice, bueno, el fiscal tiene la palabra, el defensor tiene la palabra. Y esto es, como yo lo suelo denominar, el sistema de traslados llevado a la oralidad o la verbalización. En el traslado escrito, yo trabajé mucho tiempo en la justicia federal, téngase presente, bueno, se envía el expediente a la contraparte, dictamina y vuelve al tribunal. Bueno, si en el marco de una audiencia lo que hacemos es trasladarle la palabra a cada parte, lo que estamos haciendo simplemente es reproducir esa lógica tradicional de el traslado entre una parte y la otra. Y ahí tenemos un problema en términos de la comprensión del principio de contradicción, que es una de las garantías de primer orden del sistema de garantías, particularmente del debido proceso o del juicio previo. Por eso decimos que el juez o la jueza de garantías deben ser los custodios de las reglas del litigio, porque deben custodiar la oralidad, la contradicción, que las audiencias sean públicas, pero no solo custodiarlas en términos formales, es decir, de controlar su cumplimiento, sino de favorecerlo. Si, por ejemplo, las partes no controvierten su información, el juez debe tomar ese rol proactivo y preguntarle, por ejemplo, a la contraparte qué tiene para decir sobre, por ejemplo, la defensa, qué tiene para decir acerca de la materialidad que está pretendiendo acreditar el imputado. ¿Es cierto que ese testigo se encontraba en el lugar del hecho en esa determinada hora? ¿Ha logrado la defensa chequear esta información en el legajo fiscal? Yo debo hacer ese ida y vuelta, pero no un ida y vuelta formal de doy traslado o corro traslado a la contraparte, sino un ida y vuelta en términos sustanciales, de poder chequear, de poder depurar la información para poder extraer información de alta calidad. Porque en definitiva, quien va a firmar esa sentencia o esa resolución es el juez de garantías. Y cuanto más intenso sea el ejercicio contradictorio, información de mejor calidad tendré. Hay una relación entre estos dos puntos. Cuanto yo más pongo a las partes, en el buen sentido de la palabra, a trabajar y a litigar, bueno, mejor información voy a recibir, más depurada, más controlada, y mejor decisión voy a tomar.
pero al mismo tiempo va a tener un impacto en la audiencia de juicio, en el caso que esté preparando un juicio. Porque también tenemos una relación proporcional. A mayor conocimiento que la parte tenga de los testigos o los medios de prueba de la contraparte, mejor contraexamen o contrainterrogatorio voy a poder preparar. Entonces ven que el ejercicio intenso de la contradicción tiene un impacto en materia de el tipo de información que se va a presentar en la audiencia, pero que se va a discutir en la audiencia de juicio oral con todas las derivaciones que ello tiene en materia de sentencias erróneas. Esto en el ámbito comparado está absolutamente demostrado en términos de cuándo se producen condenas erróneas, y está muy demostrado que gran parte de las condenas erróneas se producen por información de mala calidad, ya sean peritajes de mala calidad, confesiones falsas, testigos poco creíbles. Es decir, tenemos allí un ámbito de trabajo que naturalmente es un ámbito al mismo tiempo de mejora, de sofisticación, de modernización en la justicia penal. Entonces, hasta aquí tenemos, las dos reglas de actuación básicas, acusatoriedad y adversarialidad, que son dos reglas básicas de actuación en materia de rol de la judicatura en las audiencias previas al juicio, y que se trasladan a dos reglas muy específicas. El juez debe exigirle al acusador en las audiencias previas que acredite sus pretensiones y en ello adoptar un rol muy activo, y por otro lado, el juez y la jueza deben ser los custodios de las reglas del litigio, y dentro de esa custodia deben promover, deben fortalecer el control de esas reglas del litigio. Por ejemplo, la contradicción, la publicidad de los actos, la oralidad, el acceso al legajo fiscal por parte de la defensa penal efectiva, que el Ministerio Público tenga capacidad de poder ejercer la acción penal. Es decir, hay un conjunto de reglas que naturalmente regulan el ejercicio del litigio, que muchas veces están dispersas en los códigos procesales penales, pero que en definitiva son cuestiones centrales sobre la manera en que el proceso penal debe sustanciarse. Y en este sentido, el rol del juez y de la jueza debe ser un rol proactivo, pero proactivo en función de estas dos reglas, la acusatoriedad y la adversarialidad, que son dos caras de una misma moneda, que son en definitiva los procesos de cambio que Argentina y América Latina viene transitando en los últimos años. Ahora bien, en la tercera y última parte de la presentación, me quedan unos 10 minutos, quiero usar unos 40, 45 para presentar, y luego lo importante que es el debate y el intercambio con ustedes. La tercera cuestión que me interesa abordar es, muy bien, esta es la proactividad que debe tener, pero ¿en qué se traduce, o cómo se traduce, mejor dicho, en cuanto a herramientas prácticas? ¿Cómo podemos convertir estas dos reglas generales de actuación en herramientas muy prácticas para el ejercicio de la judicatura en las audiencias? Y aquí hay, en mi opinión, unas 10 reglas muy prácticas o 10 herramientas prácticas que voy a ir enumerando y me voy a detener rápidamente en cada una de ellas. La primera es, no sé si toqué algo en la cámara, ahí está. La primera es la planificación de la audiencia, es decir, el juez o la jueza de garantías deben planificar las audiencias. ¿Por qué? Porque la lógica de los sistemas acusatorios y adversariales hacen que las audiencias sean la única instancia en la cual la Judicatura de Garantías conozca las solicitudes y los fundamentos de las solicitudes. Por lo tanto, es muy importante que los jueces y juezas realicen una proyección de qué puede suceder en cada una de las audiencias, pero al mismo tiempo
de estructurar su funcionamiento. Si, por ejemplo, se trata de una audiencia de medidas cautelares, sería muy deseable que al comienzo de la audiencia el juez o la jueza marque los momentos. Por ejemplo, primero se va a discutir la materialidad, segundo el riesgo procesal. Si hay un riesgo para el proceso, se va a discutir cuál es la medida cautelar más idónea. En cuarto lugar, por cuánto tiempo se va a extender la medida. Y en quinto lugar, quién se va a hacer cargo del control. Sería muy deseable que al comienzo de la audiencia el juez planifique la audiencia y establezca momentos para que no se discuta todo al mismo tiempo. Esto es algo muy habitual en las audiencias de medidas cautelares, en donde el fiscal, al mismo tiempo en que está acreditando la materialidad, está solicitando una prisión preventiva, cuando todavía no sabemos si hay un hecho que tiene relevancia jurídico-penal y si el imputado participó en ese hecho. Entonces, como primera herramienta práctica, el juez podría adoptar un rol activo en organizar la audiencia y anunciar al comienzo de la audiencia cuáles son los momentos de discusión. La segunda regla es dirigirse al imputado y a la víctima. Una de las grandes ventajas de la oralidad es la humanización y la personificación de los conflictos en hombres y mujeres, personas acusadas y víctimas que concurren al sistema de administración de justicia penal en búsqueda de ser oídos y de una solución judicial. Por lo tanto, la audiencia oral es el único punto de contacto entre la judicatura y la persona víctima y la persona imputada, con lo cual dirigirse a ellas, explicarles las decisiones, escucharlas, muchas darles la oportunidad, por supuesto, marcando que deben conversar con su representación jurídica, con su abogado defensor o con el fiscal en caso que haya un acusador público. Voy a ir avanzando rápidamente para cumplir con el tiempo. En tercer lugar, la priorización sobre el debate en torno a los hechos. Las audiencias preliminares son audiencias argumentativas, es decir, que los litigantes construyen sus planteos en base a la información que consta en sus legajos de investigación. Y por lo mismo, quien conduce la audiencia va a tener que chequear qué grado de control de la información hay por la contraparte, porque no va a poder traer un testigo, no va a poder traer a un perito a esa audiencia, sino que va a tener que controlar en qué medida lo que, por ejemplo, el fiscal arguye que se encuentra en su legajo de investigación es real, si la defensa pudo comprobarlo. Por lo tanto, lo importante es discutir en base a hechos, no discutir en base a solamente calificaciones jurídicas, menos aún doctrina, jurisprudencia. Las audiencias previas deben girar en torno a lo que llamamos la garantía del hecho, o el principio de exterioridad de la acción penal, es decir, qué es lo que hizo el imputado y juzgar al imputado en función de esos hechos que ha cometido. La cuarta herramienta de trabajo es promover una contradicción real. Esto que decíamos hace un minuto atrás en términos de la comprensión del principio de contradicción. La contradicción significa un ida y vuelta permanente entre las partes para poder chequear la información y para poder chequear en definitiva si lo que una parte está diciendo es correcto, si tiene asidero en términos de lo que consta en su legajo de investigación, es decir, la contradicción entendida en un sentido intenso y no en un mero traslado entre una parte o la otra, o esto que habitualmente ocurre de, tiene su momento de exponer la defensa, luego el fiscal y acaba allí el debate. Las audiencias preliminares son audiencias muy desformalizadas en términos generales. Cuando vemos películas, por ejemplo, del sistema norteamericano, vemos que entran y salen oficiales del tribunal, de hecho hay ruido de fondo, es una audiencia muy informal, y no por ello informal signifique que sea una audiencia menos seria,
sino informar en el sentido de que hay mucha información que entra y que sale, que se controla, que se controvierte, que se niega, que se afirma. Y en ese contexto, el juez o la jueza de garantías deben tener un rol muy intervencionista en organizar el litigio. ¿Sobre qué quiero discutir en particular? Siempre digo que el principal pecado de los jueces de garantías es perder el control de las audiencias. Es decir, que una parte me esté hablando de la prisión preventiva y que la otra me esté planteando que ese hecho no existió. Estoy en dos momentos completamente distintos. Lo que como juez debo hacer es organizar el litigio, y si voy a discutir materialidad, discuto ese punto y les pido a las partes que discutan materialidad. Y ni bien termino esa discusión, avanzo hacia los momentos siguientes. Pero en ese sentido es muy importante tener absolutamente el control de las audiencias. La quinta herramienta práctica de los jueces en las audiencias previas es tomar pequeñas decisiones. Las audiencias previas al juicio oral son audiencias muy contradictorias, algunas de ellas, ¿no? Otras, por supuesto, son audiencias más consensuales, como las audiencias de salidas alternativas, pero en términos generales son audiencias muy contradictorias, en donde se toman muchas decisiones al interior de una audiencia. En una audiencia, por ejemplo, de etapa intermedia, en una audiencia preparatoria de juicio oral, se discute, por ejemplo, si se va a admitir el escenario fáctico, si se va a admitir cada uno de los medios de prueba, si van a haber convenciones probatorias, si se va a elevar ese caso o no a juicio oral. Es decir, tengo una enorme cantidad de discusiones, que puedo incluso también discutir ilegalidad de un medio de prueba, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es absolutamente indispensable que el juez pueda ir tomando pequeñas decisiones, que, ojo, no se traduce en una resolución, sino en ir adelantando la decisión para poder ir, de algún modo, adelantando hacia dónde va su decisión final. Y que, para que sea incluso una simplificación en la labor de la judicatura al término de la audiencia. Cuando termine la audiencia va a ser mucho más simple comunicar la decisión final. La sexta herramienta práctica tiene que ver con hablar en un lenguaje claro y comprensible. Venimos nosotros, y particularmente los poderes judiciales, de un lenguaje muy encriptado. Esto creo que todos y todas lo compartimos. Naturalmente hay excepciones, yo lo sé, pero en términos generales venimos de un lenguaje muy encriptado, y de hecho tenemos, por ejemplo, en las reglas de Brasilia, obligaciones muy específicas. Si ustedes se fijan, la regla 28 de Brasilia establece claramente que se tienen que reducir las dificultades de comunicación que afecten la comprensión del acto judicial. Y esta es una directriz muy concreta para jueces y jueces. Significa que en las audiencias se deben utilizar estructuras gramaticales sencillas, con la finalidad de hacer comprensibles sus intervenciones y, en definitiva, para que el imputado y la víctima puedan comprender aquello que se está resolviendo. La séptima herramienta práctica tiene que ver con la administración del tiempo. En aquellas jurisdicciones en donde existen oficinas judiciales, generalmente las oficinas judiciales lo que hacen es establecer momentos máximos de duración de las audiencias. Y en este sentido es importante que el juez y la jueza puedan trabajar en términos de la gestión del caso, en términos de poder resolver ese caso o la petición que se hace dentro del plazo de tiempo que se ha otorgado. Voy a ir avanzando rápido para poder cumplir. La octava regla práctica es la de solicitar información, y esto es clave. En las audiencias preliminares, la única fuente de información de los jueces son las partes, son los litigantes.
y por lo tanto los jueces y juezas deben reconocer que los litigantes son quienes deben proveerle de esa información que precisan para la toma de una decisión. Por eso decíamos al principio que los jueces y las juezas deben poder tener la capacidad de no asumir directamente la teoría del caso o la hipótesis de una parte, que ese es el límite de la imparcialidad, sino de tener la capacidad de estar en un juego de intereses, pero poder extraer la información dentro de ese juego de intereses que le permita tomar una decisión. La novena herramienta práctica es tomar notas para poder facilitar la adopción y la comunicación de una decisión. Es muy común, a mí me ha pasado de observar audiencias en diferentes países y en algunas provincias, es muy común que en las audiencias preliminares los jueces y las juezas no tomen nota, por ejemplo, cuando lo ideal sería que existan una suerte de planchas, para usar una palabra muy judicial, o un formulario que les permita a los jueces y juezas ir como completando ese formulario para poder ir ordenando la decisión. Si, por ejemplo, se trata de una audiencia de etapa intermedia, sería muy deseable que sirva ese formulario para poder ir, por ejemplo, dando cuenta de las pruebas admitidas, de aquellas que no se admitieron y por qué no se admitieron. Si hay una convención probatoria, bueno, tomar nota de qué es lo que se convino, cuál es el hecho particular que se va a dar por acreditado. Y esto sería interesante poder trabajarlo desde el ámbito incluso de los espacios de formación para poder entregar herramientas a los jueces y a las juezas. Y el décimo, y con esto cierro, punto de trabajo es algo clave que yo sé que vienen trabajando y mucho en el Instituto de Estudios Judiciales, que es desprenderse de estereotipos y de prejuicios. En este sentido, sabemos que la función judicial implica un relacionamiento con una gran cantidad de personas imputadas y víctimas acerca de las cuales poco sabemos. Y en esa vinculación, como en toda relación humana, existen encuadres sociales o prejuicios para intentar entender los comportamientos o los hechos de un caso en particular. Y cuanta menor información tengamos de esa persona o su contexto de vulnerabilidad, mayores serán las categorías o etiquetas sociales que les vamos a endosar. Por lo tanto, es central poder trabajar, y en esto hay mucha jurisprudencia de la Corte Interamericana, en poder ir haciendo conscientes esos prejuicios y estereotipos y al mismo tiempo ir asumiendo y contando con más información sobre los contextos de vulnerabilidad y los contextos sociales de las personas imputadas y víctimas para poder intervenir en ese conflicto y poder resolverlo de una manera eficaz. Bien, con esto voy cerrando estas tres grandes partes de la presentación. ¿Por qué es necesario hablar de este tema? Ya vimos el recorrido histórico y la situación actual. ¿Cuáles son las dos reglas de actuación que hacen necesaria una proactividad, acusatoriedad y adversarialidad? Y en tercer lugar, recorrimos muy rápidamente, como una suerte de chequeo, de un punteo, estas 10 herramientas muy prácticas para el trabajo de los jueces y juezas en las audiencias preliminares. Bueno, quedo más que a disposición de preguntas, comentarios, críticas para este debate con todos y todas ustedes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Leonel. Bueno, recuerden que si tuviesen algún aporte o una consulta, no tienen más que apretar el icono del micrófono y para ya hacer esta parte más conversada de este encuentro. Si alguien también desea tomar la palabra, puede apretar el icono de levantar la mano. Creo que Leonel ha sido muy claro porque nadie está animándose a tomar la palabra. Ahí está, Aaron.
Sí, muy buenas tardes, maestro. Yo soy juez de control en una ciudad de México. Prácticamente creo que incluso el sistema es muy parecido, sin embargo, las etapas de lo que usted llama etapa preliminar, nosotros le llamamos aquí preliminar a todo lo que sea antes de la solicitud de la Fiscalía, aquí le llamamos ejercicio de acción penal, prácticamente a solicitar que se le haga el conocimiento a la persona acusada o imputada de que se inicie o se quiere iniciar una investigación. Aquí el sistema está más o menos dividido, pues parecido, pero con ciertos matices que hicieron aquí el Código Nacional. Se llama Código Nacional de Procedimientos Penales. Me llamó mucho la atención lo que usted comentaba en el sentido de que la información, o sea, que el juez debe ser proactivo en el sentido de obtener información. Para nosotros se nos ha recalcado mucho en México que esa situación podía rayar en la cuestión relativa a vulnerar la imparcialidad del juez. Por la forma en que está diseñado nuestro código, nos acota mucho a que sean las partes quienes propiamente, por medio del debate y su propuesta, se haga esto. ¿Usted considera o ha visto de alguna manera de qué forma? Yo quise de alguna manera que me pudiera precisar, ¿verdad? ¿Cuál es ese límite tan delgado para nosotros? Bueno, o en su caso para sus países, ¿verdad? Para otros países como son los participantes de este foro, en ese sentido, ¿verdad? Para no vulnerar la imparcialidad del juez, ¿verdad? A nosotros le llamamos, tenemos también la contradicción, por supuesto el debate bajo esa contradicción, pero son muy cerrados en el sentido de que la intervención del juez pues debe ser muy acotada, ¿verdad? Son las partes las que tienen que proponer casi todo, ¿verdad? En el debate. Muchas gracias. Bueno, gracias, Aaron, un gusto saludarte. Conozco muy bien la situación de México, hemos trabajado mucho allí con la CETEC en su momento en la implementación del Código Nacional. De hecho, la semana pasada di clase en una diplomatura en la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura. La verdad es que es un debate muy interesante el que se está dando en toda América Latina, México incluida, con la audiencia de etapa intermedia en términos de hasta dónde llega el rol del juez o de la jueza. Cuando hablamos de los límites de la imparcialidad, básicamente lo que decimos es que el límite es la gestión de los intereses. El juez es el único funcionario estatal que no gestiona intereses, a diferencia del acusador, de la defensa, de lo que ocurre en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo. El juez es el único funcionario estatal que no tiene un interés personal en el caso. El único interés es la resolución de ese conflicto. Entonces, el límite está dado por la gestión de un interés, ya sea de las partes o un interés externo, de medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, el límite de actuación del juez en las audiencias preliminares es no gestionarle el interés a las partes. Lo que sí debe es tener un rol muy activo en ese juego de intereses. Naturalmente, un ministerio público acusando y la defensa resistiendo esa acusación. El juez tiene que tener la capacidad de jugar ese juego de intereses, pero sin involucrarse con ninguno en particular. No puede decirle, por ejemplo, al fiscal, profundice en esta línea de investigación, entrevista a este testigo. No le puede decir a la defensa, fíjese que el problema cuestione esa debilidad. Es decir, el juez no puede tener ese rol de gestor de intereses, de administrar los intereses de las partes. Lo que debe es generar las condiciones de litigio para que sean las propias partes las que litiguen y las que pongan en la mesa sus intereses. Si, por ejemplo, el fiscal quiere encerrar en prisión preventiva al imputado porque entiende que se acredita el hecho, bueno, lo que deberá hacer el juez es pedirle información al fiscal y preguntarle al defensor qué opina sobre esa información. Pero siempre, y esto es muy importante, siempre debe generar primero un ida y vuelta con la contraparte. La tentación, y esto yo lo he visto mucho, es que el juez le pregunta al fiscal y ya el juez comienza un diálogo unilateral con el fiscal sin ir con la defensa. Y lo mismo al revés. Siempre el juez debe generar ese ida y vuelta entre las partes y ese es el límite de la imparcialidad. No comprometerse con lo que en litigación llamamos la teoría del caso de una de las partes. Espero haber respondido, Aaron, la pregunta. Sí, muchas gracias.
Muy bien, a ver si alguna otra persona tiene alguna inquietud. Bueno, creo que no está surgiendo ninguna. Leonel, no sé si querés cerrar con alguna otra cosa. Mira, sí, Florent, que lo que puedo hacer es compartir en el chat mi correo electrónico, porque hay mucho material sobre este tema, así que quienes quieran profundizar o algún texto en particular me pueden escribir, ahí lo envié con toda confianza, así que también quedará a disposición por fuera de este encuentro de hoy para que me escriban quienes quieran continuar el debate, y bueno, ojalá encontrarnos pronto para seguir conversando de estos temas. Bueno, muchas gracias, Leonel, por estar con nosotros esta tarde en este primer encuentro de este ciclo. También gracias a todos y a todas por estar junto con nosotros hoy, y los invitamos a conectarse el próximo martes 24, siempre en este horario de las 16. Vamos a contar con la exposición de Romina Sosa Rojido sobre las oficinas judiciales y su función en el sistema de justicia penal adversarial, la experiencia de Neuquén y sus lecciones aprendidas. Así que bueno, nuevamente gracias a todos y a todas, también especial agradecimiento para vos, Leonel, y nos encontramos de nuevo la semana que viene. Adiós. Hasta la próxima.